Hola gente. Bien, ¿por qué existen personas que se oponen o que nos oponemos al capitalismo? ¿Qué motiva el tener esa postura? Hoy vamos a analizar la versión de uno de los principales exponentes de la escuela austríaca, Ludwig von Mises, sobre todo este tema. Bien, Mises fue un economista austríaco, nacido en el año 1881, que como dije antes, es considerado un autor fundamental para entender a la escuela austríaca. En 1956 escribió el libro La mentalidad anticapitalista, en el que intenta hacer una descripción de las posturas anticapitalistas y sus motivos. Este texto puede ser importante porque es bastante introductorio, tanto al pensamiento del propio autor como a lo más básico de la escuela austríaca y al pensamiento de sus seguidores. Bueno, Mises comienza asumiendo que el capitalismo y el laissez-faire liberal fueron la causa que provocó mejoras en el mundo. A partir de ese momento todo habría progresado, y ese progreso se habría dado a una velocidad mucho mayor que en tiempos anteriores. Pruebas de ese progreso serían la elevación del nivel de vida en general, el progreso de la actividad científica, el aumento de los salarios, el haber terminado con diferentes formas de servidumbre o la igualdad de todos ante la ley. Desde la posición de Mises, el capitalismo tiene un funcionamiento muy sencillo. En el centro de todo el modelo se encuentra el consumidor. Él es quien decide quién triunfa y quién fracasa mediante su elección al comprar un determinado producto u otro. Al mismo tiempo, según esta visión, la parte complementaria a ese consumidor soberano es el productor, quien se adaptaría a lo que se demanda, de manera que su triunfo depende de si sabe o no satisfacer a sus semejantes con el mejor producto al menor precio. En palabras de Mises, prosperan quienes proporcionan a sus semejantes lo que éstos desean. Detrás de esa visión básica del funcionamiento del capitalismo, Mises también se apoya sobre su concepto de la naturaleza humana. El hombre sería un ser que permanentemente está buscando cosas nuevas, las necesita para ser feliz, pero esa felicidad poco tiempo le dura y nuevas apetencias lo poseen a él. De manera que en esta forma de entender a la naturaleza humana estaría el combustible que mantiene funcionando al propio capitalismo. Detrás de la mejora para la humanidad que significó el capitalismo desde la óptica de este autor, se encuentra el ahorro como pieza fundamental. Solo de esa forma se puede incrementar el capital disponible y mediante ese dinero se puede invertir en lo que sea necesario. Todo aquello que cambió desde los años 1600 en adelante aproximadamente, y sobre todo desde el 1800 en adelante, lo hizo porque hubo capitales acumulados y correctamente invertidos. Una vez que estos productores capitalistas ahorran e invierten correctamente su capital, empieza una vorágine competitiva, lo cual también nos deja entender parte de la visión de la naturaleza humana del autor. No basta con que ese productor logre satisfacer las demandas del consumidor soberano. Una vez que lo logra, tiene que competir con otros productores que buscan el mismo objetivo. En ese choque solo sobrevive el que mejor se adapta a las condiciones, que según esta visión son colocadas por los propios consumidores, como venimos diciendo, los verdaderos árbitros que con sus compras pueden elevar a productores pequeños o tumbar a gigantes. Dice Mises sobre todo esto: para mantener fortunas hay que diariamente ganarlas en competencia con todo el mundo. Todo resultado que se da en estas interacciones es justo, por lo tanto el capitalismo necesita funcionar libre de entorpecimientos, lo cual, hablando más claro, significa que hay que quitar a todo tipo de regulación estatal del medio, porque como dije recién, los árbitros son los consumidores. Dadas estas condiciones, en el capitalismo, aquellos que manejan gigantescas empresas nos temen. Cualquiera de nosotros
puede descifrar la manera de crear un producto tan efectivo que podríamos destronar a ciertas bebidas gaseosas muy conocidas, a los principales productores de automóviles o a los reyes del chocolate. Además, no solo nos temen en calidad de productores, sino también de consumidores. Bien podría ocurrir que al dejar de consumir les causemos suficientes pérdidas como para que quiebren. A todos estos procesos Mises los considera la democracia económica del mercado. Un poco repitiendo lo que dije antes, este modelo de mercado sería siempre justo porque cada individuo depende de su propia aportación, de manera que está en cada uno el lograr tumbar a esos gigantes o no. ¿Existe algún límite a la libertad en ese modelo? Bueno, en principio no, o no como se nos podría ocurrir en un primer momento. Mises está de acuerdo en concederle la posibilidad de producir a todos, aun cuando él mismo ve resultados negativos en ese proceso. Ya de por sí empieza afirmando que sí, esa posibilidad hay que dársela a todos, y dice literalmente, incluso a los más ruines. En este caso aclaro que no se termina de delimitar bien claro el significado de los más ruines, pero esos resultados negativos que él mismo admitía eran, por ejemplo, las frívolas doctrinas de los bohemios, que aparecían en libros de esa época, y el hecho de que las gentes las aceptaran gustosas. Aún así, Mises no culpa a ese proceso, porque eso sería como culpar al capitalismo de cierta devaluación cultural. Simplemente admite que procesos como ese ocurren, pero exculpa al capitalismo y le quita responsabilidades. Dice el autor, las gentes, sin pensarlo dos veces, se adhieren a los credos de moda, por temor a ser consideradas rústicas y atrasadas. Pero como dije antes, esto no tendría tanto peso a la hora de hacer decaer elementos como por ejemplo la cultura de nuestros países, según el autor. En todo caso, si aparecen límites a esa libertad, vienen dados más bien por causas naturales y espontáneas, ya sea por los límites fisiológicos de los seres humanos, que no pueden consumir todo, o por otro lado se podrían mencionar los límites en los recursos del planeta, que no permitirían producir todo. Dejando que este sistema funcione sin intervenir con torpes regulaciones de por medio, eso haría que todo encaje en su respectivo lugar. Quien quiere entrar aplicando regulaciones sería visto literalmente como alguien fatalmente arrogante que cree que sabe por sobre los demás lo que a ellos les conviene. Pocas páginas más adelante, podríamos decir incluso pocos renglones más adelante, Mises, refiriéndose a esta democracia económica del mercado y viendo cómo es un sistema similar a la democracia política, dice: las personas no se dan cuenta que votan cosas que no los favorecen. Y luego agrega: lo lamentable es que apelen a medios inadecuados para alcanzar dicha meta, refiriéndose a la meta de mejorar las cosas en general, favoreciendo sin darse cuenta políticas contrarias a su auténtico interés personal. Son demasiado obtusos para percibir las inevitables consecuencias que al final van a provocar. Se deleitan con los pasajeros efectos registrados a corto plazo. O sea que, como vemos, según el punto de vista de Mises y de la escuela austríaca, es arrogante creer que uno sabe lo que les conviene a los demás, aun cuando pocos renglones después Mises dice que la gente apoya políticas sin darse cuenta lo que les convendría. Ahora bien, una vez que entendemos cómo se define este sistema y cuál sería la naturaleza humana que nos determina, surge la pregunta principal: ¿por qué existen personas que se oponen a dicho sistema? ¿Por qué hay anticapitalistas? Bien, según Mises, los marxistas, los tradicionalistas, los progresistas, los intervencionistas, ciertos parientes en la familia, una gran fracción de estudiantes, artistas, intelectuales, actores de Hollywood, trabajadores de oficina, herederos de negocios y fortunas importantes,
religiosos, escritores, especialmente los de novelas policíacas, y gente de a pie, todos ellos tendrían en común una cosa que los hace ser críticos hacia el capitalismo. Todos serían envidiosos. Entonces, desde la visión de Mises, así como una abeja está determinada para realizar ciertas acciones como volar, formar un panal junto con otras, crear celdas con forma hexagonal, buscar polen, mezclarlo con el néctar y luego generar la miel, el ser humano está determinado para buscar permanentemente cosas nuevas, competir para ser el más adaptado logrando satisfacer a los demás con nuevos y mejores productos a un menor precio, y dado que esa es nuestra naturaleza, toda crítica a este modelo debe salir inevitablemente de una persona humillada que al ver el triunfo de los demás lo desea secretamente, pero es muy cuidadoso en no revelarlo, y su odio lo carcome, con lo cual termina tomando una postura anticapitalista. Bien, algunas conclusiones. Tengo varias cosas para decir. Primero, es llamativo cómo no solo Mises, sino tengo un video de hace un tiempo del propio Hayek, dicen que es imposible combinar este modelo que ellos defienden con el conservadurismo. En este texto, Mises dice literalmente que el conservadurismo es algo antinatural. Otra cosa que se me ocurre es qué pasa, por ejemplo, cuando la gente compra productos que literalmente los pueden estar dañando, como en el caso de los cigarrillos, por ejemplo. Porque técnicamente, según esta postura liberal, la gente nunca se dañaría a sí misma eligiendo algo sin una razón lógica. Entonces esa es una pregunta que me surge. En una parte habla de que la gente equivocadamente hace una asimilación o establece una similitud entre los actuales empresarios con los nobles del pasado. Sin embargo, yo me pregunto cuántas personas muy ricas de las que conocemos en la actualidad lo son porque de verdad crearon un imperio de la nada y cuántos lo son por herencia y por ciertas condiciones que, digamos, le vinieron ya desde antes. Otra cosa que se me ocurre es que, bueno, los liberales son muy de decirle a los comunistas que se vayan a Cuba, pero la realidad es que estos puntos de vista que después le dieron lugar al libertarianismo e incluso al anarcocapitalismo, también terminan cayendo en contradicción, porque todos estos autores vivieron y se aprovecharon de vivir en un modelo de Estado-nación que les garantizó ciertas normas legales, y bajo el cual básicamente pudieron ser personas civilizadas. La forma más consistente de vivir que tendrían todos estos tipos son como esos nueva era de los que hablé en algún momento, que andan por ahí sin documento y viviendo casi que de la voluntad de otros, pero nunca se animan los liberales a vivir así. Mises dice en este texto que el materialismo que puede existir en la actualidad, él no lo niega, pero dice que no tiene la culpa de nada porque, por ejemplo, el arte y el gusto por ciertas formas de arte es totalmente subjetivo. De manera que en eso Mises no es muy distinto a mucha gente del ambiente del arte contemporáneo actual. Bueno, desde ya digo que en una parte lo mencioné, pero lo vuelvo a decir que se critica incluso a la postura tradicionalista, cayendo en las típicas críticas que en los libros de Ébola y de Guénon ya están previamente desmentidas, de manera que es medio como leer a una persona que no se tomó el trabajo de ir a buscar lo que realmente se defiende en esos sectores. También hay que decir que este texto, cuando uno lo lee, se nota como que, bueno, es algo que marca a la mayoría de los derechistas actuales y de los liberales, que es como una admiración por el éxito y el poder. Pareciera como que solo le prestan atención a lo exitoso, todo lo demás no tiene ningún valor porque seguro que no supo satisfacer lo que buscan los demás, o sea que nadie puede decir una verdad y ser un don nadie, por ejemplo, y además el éxito lo ven totalmente ligado a la cantidad. No existe éxito de otra forma, todo es tener mucho, ganar mucho, vender mucho y así. De hecho, este libro para mí
y la idea general es totalmente anticatólica, aunque no se dice. Otro punto que me anoté. Cuando yo me pregunto a mí mismo por qué puedo tener una postura crítica hacia el capitalismo, que no estoy seguro si llego a ser absolutamente anticapitalista, pero definitivamente soy bastante crítico sobre toda cierta forma de capitalismo liberal, a mí se me ocurre que la tendencia a todo querer venderlo y a también consumir demasiado, un poco como que denigra cosas que son valiosas, las pervierte. Esa es la principal causa por la cual a mí se me ocurre decir que no me gusta del todo ese modelo. Un ejemplo, en mi opinión, podría ser la política en los programas de televisión denigrada a la dinámica de los programas de Chimento, por ejemplo. Así se logra que cualquier pirucho llegue al poder. Por otro lado, otra cosa que se me ocurre decir es que los liberales siempre usan, y en este texto ya se usa, lo que yo llamo la falacia del envidioso, o la falacia del hater, o del odiador serial, como le dicen, o sea que es que muchos se refugian en que toda crítica a un liberal, a un derechista y demás, está hecha por alguien que los odia a ellos personalmente, con lo cual nunca se toman en serio ninguna crítica, ¿se entiende? O sea, nunca la estudian porque debe venir por parte de alguien que es un resentido y nada más que eso. Una de las últimas cosas que se me ocurre decir es que en este caso se prioriza todo el tiempo la eficiencia, por eso es que no hay mucho lugar para hablar de la cualidad de las cosas, sino todo eficiencia y cantidad y velocidad y satisfacción. Y por último, él juega un poco con una falacia del falso dilema, o sea, con jugar entre dos extremos que parece que son los únicos, porque según él, cualquier persona que critica al capitalismo debe ser entonces alguien que vive como un budista mendicante, de manera que no hay lugar a otras posturas. De hecho, estos de la escuela austríaca son bien absolutos, ¿no? O sea, dicen o capitalismo o socialismo, y todo lo demás es un invento que al final es funcional al socialismo. Así piensan nuestros derechistas actuales, porque en el fondo muchos de ellos se politizaron con este tipo de libros. De manera que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.